Bien, estamos nuevamente en Nicaragua, el tema Ley de la Igualdad en su segunda parte del día de hoy. Esta es la continuación del programa del martes pasado. Así que dejamos nuevamente a los hermanos. Adelante, hermano. Bien, como la misma ley indica, ¿verdad? Esta ley realmente nos revela a todos por igual de que realmente tenemos grabado en nuestra conciencia ese principio que dice que todos somos iguales, y eso así es. Y en la vida, en la sociedad actual y en la historia, también ha demostrado de que aunque el hombre, el complemento de la mujer, no ha permitido, no ha administrado correctamente esa igualdad en relación al género femenino, eso explica, por ejemplo, los movimientos que se forman feministas y de apoyo a muchas mujeres que muchas veces han sido explotadas y han sido sometidas a situaciones de injusticia, como ya nosotros ya conocemos en muchos ámbitos, en el ámbito artístico, que es el más conocido, social, ¿verdad? Y entonces, a través de esa expresión que ellas hacen, nos están diciendo ese principio, de que todos somos iguales. Entonces, para continuar, vamos a seguir abordando las preguntas y respuestas que están en el libro de los Espíritus, en el tercer libro del libro de los Espíritus, en el capítulo 9 de la ley de igualdad, que es la ley número 8. Adelante, hermano. Yo pregunto. Sí, pregunto. Vamos a abordar entonces el aspecto de igualdad ante la tumba, remarcando lo que estábamos explicando en la introducción de la segunda parte. En la pregunta 823, el equipo de trabajo del profesor Allan Kardec y él mismo al frente le hace la siguiente pregunta: ¿de dónde procede el deseo del hombre de perpetuar su memoria con monumentos fúnebres? Está dividido. Bien, entonces en la otra parte que complementa esa pregunta dice: no obstante, la suntuosidad de los momentos fúnebres no suele ser obra de los parientes que quieren honrar la memoria del difunto más que del propio difunto. Bueno, nosotros debemos entender, antes que entrar a aclarar esto de la ley de igualdad ante la tumba, habíamos concluido, ¿verdad?, en cuanto a la igualdad ante el hombre y la mujer. Este es un tema hoy por hoy de actualidad, en los tiempos de estos avances de la civilización planetaria. Nicaragua tiene el orgullo y el honor de ocupar el sexto lugar en el mundo, en el planeta, acerca de la aplicación de esta ley de igualdad del hombre y la mujer. Igualdad de género. Igualdad de género. Yo quería hacer una pregunta sobre esto, hermano. ¿Por qué en aquel tiempo, antes de que viniera el Señor a la tierra y cuando él anduvo aquí, por qué tenía muy poco protagonismo la mujer? Sí, es lo que explicábamos, de que la falta de conocimiento de las leyes, la falta de observación, digamos así, en los tiempos de Moisés, digamos, de las leyes que él promulgó, que fueron los 10 que conocemos como los 10 mandamientos, que casualmente por esa misma causa se promulga y los pone al conocimiento, al alcance de toda la sociedad.
es que se da a conocer, ¿verdad? Pero aún así el ser humano no da espacio a eso, o sea, no lo observa, no lo practica, y por lo tanto, en esas sociedades primitivas que existían en aquel entonces, donde el conocimiento era muy poco, también se da pues mucha injusticia. Entonces, a medida que va el ser humano desarrollándose, va entendiendo, va aceptando, va refinando sus sentimientos y su percepción, y va entendiendo de que la igualdad entre todos, hombre y mujer, no solamente es un derecho, sino que es realmente una ley que debemos observar para hacer aquello que nos decía el Cristo: conoced el reino de Dios y su justicia, y lo demás os vendrá por añadidura. Si no observamos las leyes de ese reino de Dios, no conoceremos justicia, y por lo tanto, a medida que la civilización avanza, ese conocimiento es mayor, hay mayor percepción espiritual de la humanidad en general, y esta desigualdad va desapareciendo. La mujer en ese tiempo, ella se sometía, porque así lo decía la ley, dice: la mujer debe estar sujeta a su esposo, a su marido. Entonces será por eso que la mujer estaba relegada. Hoy en estos tiempos más difíciles, tiempos más difíciles, porque ahora pues para poder subsistir en el hogar tiene que trabajar la mujer y el hombre. Y eso es lo que ha hecho aquí pues el gobierno con estas leyes de equidad de género, en donde la mujer también tiene protagonismo, y la mujer tiene una inteligencia tremenda también, igual que el hombre intelectual. Lo único es la diferencia es la fuerza, como usted lo dice, que en fuerza pues el hombre es más fuerte para trabajos pesados. Sin embargo, hay mujeres que yo he notado en los centros de tecnificaciones. Hay unas mujeres con carretilla y han aprendido a hacer mezcla, han aprendido a pegar adoquines, y, o sea, porque es la igualdad de género. La mujer pues también está haciendo protagonismo en este tiempo. En esos tiempos pues tal vez por esa ley, o no sé si era ley o así decía la Biblia, la mujer tiene que estar sujeta a su marido. Era realmente, Modesto, realmente lo que pasaba ahí era la interpretación del ser humano de aquel entonces de la ley de igualdad, de la ley de Dios, o sea, de todas sus leyes. Esa era la manera en que nosotros entendíamos la ley. Hoy en día, la misma sociedad, los mismos movimientos feministas, movimientos inclusive sindicales y políticos, promulgan la igualdad entre todos. Pero sobre todo, como usted decía, la palabra es correcta, equidad, que no es lo mismo igualdad que equidad. Pero la equidad lleva ese principio de por medio, como es la igualdad en el fondo, de que ambos somos espíritus por igual, con igual capacidades, inteligencia y todo lo demás, como usted lo mencionaba, ¿verdad? Y ahí podemos ver cómo el desarrollo de la civilización, de la percepción del ser humano, se viene manifestando en esa igualdad y esa equidad. Porque, hermano, aquí todavía, en tiempos antiguos, tiempos de nuestros abuelos, aquí era la mujer es para la cocina. La mujer es para limpiar la casa, la mujer es para cuidar a los niños, y se daba eso, y la mujer, como decimos popularmente, se sentía entumida. Pero en estos tiempos ahora pues hay equidad de género, y la mujer tiene protagonismo en el hogar. Mire, realmente existe una promoción de la equidad de género, pero realmente la sociedad aún le falta muchísimo por avanzar. Pero ese es el primer paso, de que las personas, los líderes, vayan marcando el desarrollo de la civilización, de la humanidad, de la raza, de la sociedad, y el pueblo, las personas, todos irán entendiendo poco a poco de que de eso se trata la vida, que eso es igualdad realmente, la equidad, la igualdad de oportunidades, de eso se trata casualmente. Entonces vamos entendiendo, no estamos 100% ni el 80% todavía con igualdad, pero desde el momento en que hay una promoción, hay un empuje, una proyección de esa ley, no digamos derecho, sino de esa ley realmente. Desde ese momento tenemos que abrir la mente, aprovechar toda la oportunidad que se da, y aprovechar también esas oportunidades de conocimiento y práctica de esta ley, que es la que nos llevará al desarrollo verdaderamente.
Ahora, yo creo que también es muy importante aclarar de que la humanidad ha pasado por una cantidad de transformaciones sociológicas, transformaciones ideológicas, transformaciones religiosas, fundamentalmente. Nosotros no debemos de olvidar de que el principio en el Génesis, desde ahí comienza ya la desigualdad. En el libro del Génesis se narra de que la mujer fue la culpable de que el hombre cayera en el pecado. Y entonces ahí un poco de ilusos, tontos y locos, podría yo decirlo, atreverme en estos momentos, en estos tiempos, se creyeron el cuento. Lo que pasa es que Adán le dio Eva. Se creyó el cuento, ¿verdad? Y entonces ahí, desde entonces, hoy algunas culturas ni siquiera le permiten a la mujer que enseñe los ojos, que enseñe su cara. Andan tapadas, andan cubiertas, y entonces esa es una total discriminación de la mujer, por cuanto la mujer no es un objeto solamente útil para la reproducción. Y si se descubre el hombre, castigada. Y entonces estas culturas todavía trasnochadas en los tiempos, de los tiempos, todavía tratan y no entienden lo que es la promoción de la igualdad, de la equidad de género. Entonces la mujer hoy por hoy ha demostrado que en determinados momentos, a nivel físico inclusive, sabe soportar más dolores que los hombres. No me imagino yo a una mujer allá donde no habían hospitales, donde no había atención primaria, cómo soportar los dolores de un parto, cómo soportar los dolores cuando era complicado su parto. Qué valor de la mujer. Entonces, inclusive hay sociedades donde la civilización supuestamente ha llegado a su cúspide, donde no se les ha permitido nunca a una mujer llegar al poder político. Pero te pregunto, y vamos a ser puntuales, ¿en Estados Unidos ha habido alguna mujer presidente? Hubo una que casi llega, pero no es que casi llega, llegó Hillary Clinton. Pero por lo mismo que estamos abordando en estos temas, no le es permitido a la mujer llegar a estas palestras de la cúspide piramidal del poder político. ¿Por qué? Porque todavía están presas de oscurantismo, ideología absurda, diría yo. Entonces, por eso es que yo hacía mención a que un país como el nuestro, que poco a poco siempre ha sido la admiración para el mundo, un país como el Nicaragua, admiración con Rubén Darío, admiración con Rafaela Herrera, admiración con muchas otras cosas que han salido grandes de este país, y hoy por hoy, te digo, pues ocupar un sexto lugar en el planeta, en la equidad de género, en la ley de igualdad de la mujer y el hombre, en donde se ha dicho pues 50 y 50, ¿verdad? 50 y 50. En la asamblea, 50% en las estructuras de poder, etcétera, etcétera. Entonces, qué bonito es entender la igualdad de género. Y cuando hablamos de la igualdad, nos imaginamos, vos Modesto, si tenés dos pulmones, ¿verdad? Un pulmón izquierdo y el derecho son iguales. Qué bonito es entender eso, la igualdad. Si tenemos dos orificios nasales, qué bonito es entender que por uno aspiramos y por otro expiramos. Por ahí va el asunto. Qué bonito es tener dos oídos. Y hoy por hoy la industria te produce en serie el carro número 3507, Mercedes-Benz, por decir algo. Ahí te van cantidad de cosas en serie. Entonces la igualdad de género hoy por hoy en Nicaragua se perfila de que estamos entendiendo verdaderamente, dándole el lugar que la mujer se merece, que a lo largo de los tiempos se le ha catalogado como un objeto con fines de uso nada más, ¿verdad? Y no con fines espirituales. La mujer
alguna vez ha sido sumo sacerdote? Son preguntas que quedan al aire y quizás en otro programa, para no desviarnos del tema, vamos a traer aquí a resolver ese tipo de preguntas, porque eso se trata del espiritismo, darle respuesta a todo aquello que, entre comillas, supuestamente está oculto. Entonces, la pregunta que hacía el hermano aquí, hablando de la igualdad, ahora vamos a hablar de la igualdad ante la tumba. La igualdad cuando nos vamos. Si quiere, nos volvemos a conectar, hermano. Sí, en la 823 dice, ¿de dónde procede el deseo del hombre de perpetuar su memoria con monumentos fúnebres? No obstante, dice, la suntuosidad de los monumentos fúnebres no suele ser obra de los parientes que quieren honrar la memoria del difunto más que la del propio difunto. Dicen los espíritus, responden lo siguiente: eso es orgullo de los parientes, que quieren glorificarse a sí mismos. Oh sí, todas esas demostraciones no siempre se hacen por el muerto, sino por el amor propio y para el mundo, así como para hacer ostentación de riqueza. ¿Crees que el recuerdo de un ser querido sea menos duradero en el corazón del pobre, porque éste solo puede colocar una flor sobre su tumba? ¿Crees que el mármol salva del olvido al que fue inútil en la tierra? Esa es la respuesta que nos dan ellos. Sí, eso está creo que más que claro. Y aquí verdaderamente cómo son las cosas del espíritu. Hoy venía rumbo acá al programa de la radio, y en el taxi que yo venía, alguien venía comentándome acerca de esto, de la vanidad, de que cuánta diferenciación en el asunto de la riqueza y en el asunto de la pobreza. Entonces yo le decía, ¿verdad?, de que el aspecto de la pobreza y la riqueza son pruebas que Dios nos pone. Si sos pobre, una prueba. Y si sos demasiado rico, otra prueba. Y yo le explicaba al amigo que venía conversando conmigo de que la peor prueba que a uno le pueden poner es la riqueza. Porque ser pobre no te hace estar pensando ni te hace trasnocharte por tener pobreza. Pero tener riqueza sí te hace trasnocharte, porque tenés que preocuparte por muchas cosas. Y ante Dios ya no se diga, porque tenés que rendirle cuenta en qué la empleaste, cómo la empleaste. La riqueza nos lleva a veces, hemos dicho, hasta el suicidio, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver con esto que está haciendo la pregunta y leyendo el hermano Pedro, de que cuando vamos a la tumba, si es que llegamos a la tumba, nos volvemos iguales. Ahí todos somos iguales, porque estamos hablando de la ley de igualdad. Tanto el rey como aquel pobre que solo deposita una flor, ahí sí se iguala, ¿verdad? Entonces, ahí muchos, aquí nomás podemos ir en Nicaragua a corroborar, ir a la tumba donde está el presidente José Santos Zelaya, donde está Fruto Chamorro. ¿Usted sabe dónde está la tumba de José Santos Zelaya, hermano? Creo que es en el Panteón San Pedro, creo que es el más viejo de Managua. ¿Y usted cree que ese panteón los 2 de noviembre se fulea de visitantes? Realmente no sé. ¿El cementerio de abajo? Sí, el cementerio más Estamos hablando del cementerio que está por el IES. San Pedro. Aquí no, ese no. No, ahí está abandonado. No, ahí está abandonado, como abandonado. Entonces, la respuesta aquí en mis dos amigos, el cementerio San Pedro, grandes e ilustres ciudadanos norteamericanos han quedado ahí, están enterrados en este cementerio San Pedro. Americanos, grandes, ilustres nicaragüenses están enterrados ahí. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se visitan los 2 de noviembre? Unos tienen mármol, otros tienen capillas, otros tienen todavía ahí. El tiempo se está encargando de destruir todas esas construcciones. ¿Será por lo que no existen familiares ya de ellos? Familiares que los recuerden y que los Entonces la respuesta es
de que no debemos llenarnos de vanidad cuando estamos al tránsito por esta tierra, y lo único que nos va a hacer llevarnos a la eternidad de los tiempos es comportándonos, haciendo el bien a nuestro prójimo. Entonces no hace falta que yo ocupe la mayor cúspide en la sociedad, sino voy a comportarme como un buen delegado de Dios para hacer el bien sin mirar a quién. Entonces nos van a recordar en la medida en que nosotros vayamos dejando una tela de bien. Entonces el espiritismo nos manda a hacer la caridad en nuestro presente, ¿no? Entonces el hermano Pedro quizás quiera agregar algo más aquí. Sí, aquí falta una pregunta todavía por responder. Pero además de eso, hermano, usted se refiere realmente, y así tiene que ser. Como decía el maestro, hacer tesoros en la tierra y no en la tierra, en el cielo y no en la tierra, porque en la tierra los tesoros, pues por la misma ley de destrucción que venimos abordando, se destruyen. O sea, los tesoros, mármol y todas esas cosas suntuosas que se hacen, como dice el hermano, en los cementerios, digamos, de renombre, no así donde apenas se pone una flor, ahí no queda nada, y la misma ley de destrucción, de evolución y de todo lo demás, se encarga de esas cosas. ¿Ve? Entonces, en la última pregunta correspondiente a la ley de igualdad, en la 824, el profesor Allan Kardec les pregunta lo siguiente, en relación a la respuesta que ellos dieron, ¿verdad? Él le pregunta, entonces usted reprobáis de una manera absoluta las pompas fúnebres, le pregunta él. Ellos responden, no. Cuando honran la memoria de un hombre de bien, son justas y dan un buen ejemplo. O sea, esa es la respuesta de ellos. Pero además, se ha de decir que en la tumba es el lugar de reunión de todos los hombres. Ahí terminan implacablemente todas las distinciones humanas. En vano quiere el rico perpetuar su memoria con fastuosos monumentos. El tiempo lo destruirá como a su cuerpo. Así lo dispone la naturaleza. El recuerdo de sus buenos y de sus malas acciones será menos perecedero que su sepulcro. La pompa de sus funerales no lavará sus infamias, ni hará que ascienda un solo escalón en la jerarquía espiritual. Bien, esa es la respuesta que da, pues, ya para tener un resumen de lo que mencionaba el hermano Leonel. De esta manera lo explican los espíritus. Y ahí tenemos, pues, ya a propósito de que se va acercando las fechas de octubre y noviembre, donde se celebran a los difuntos, pues valió la pena mencionar un poquito esto y darnos una idea de lo que realmente estamos haciendo, podemos hacer mejor a la luz de esta enseñanza. En la igualdad de la tumba, ¿verdad? Nosotros caemos a que todos nosotros, ¿verdad? Recordamos un 2 de noviembre a nuestros seres queridos, a nuestra madre, a nuestro hijo, a nuestro hermano, a nuestros tíos, a nuestros familiares. Pero entramos al Campo Santo, le decimos Campo Santo porque ahí pues ya aquellos que han partido al mundo espiritual verdaderamente ya son santos, porque ya no pueden ofender, porque ya no pueden hacer un favor, porque los proyectos quedaron por terminarse, porque dejaron de tener ese abrazo fraternal entre el amigo. Se acabó todo, aparentemente. Se acabó todo, aparentemente. Entonces, ahí en los cementerios nos encontramos con grandes lápidas, con algunas ¿cómo le llaman? Criptas ahí, con estructuras, ¿verdad? Bien, hasta estructuras como iglesias, como santuarios ahí. Entonces, eso no quiere decir
que aquel que solo tiene, ¿verdad?, una cruz de madera, un puñito de tierra, está en desventaja con aquel que tiene mármol. Dice la ley de igualdad que allí en la tumba todos somos iguales. Ahora pregúntense ustedes, aquellos parientes, aquellos seres que quedaron atrapados en un maremoto, en un terremoto, que ni siquiera supimos dónde están las tumbas, ¿tendrán alguna diferencia entre aquellos que están ocupando grandes columnas en los cementerios? ¿Verdad que no? Entonces, la ley de la reencarnación nos trae el consuelo de que a partir de que existe la ley de igualdad, retornamos a la tierra, ¿verdad?, en la reencarnación, y es donde debemos de darle las gracias a esa mujer que le tocó ser mujer en X reencarnación y traer un ser nuevamente al mundo, al planeta, para venir a hacer bien o a hacer mal. De todas maneras, quien tiene la última palabra y la última decisión es nuestro Creador, nuestro Dios, que nos trae siempre consuelo y esperanza para llegar un día a ser servidores de Él. Allí tenemos que preocuparnos, hermanos, por ser siempre sirvientes de Él. Sí, bien, ya para concluir esta unidad, este tema de hoy, ley de igualdad, vamos a expresar un poco sobre la próxima ley que miraremos el próximo martes, como es ley de libertad. Y es importante, vamos a dejar aquí un par de afirmaciones que tienen que ver mucho con las leyes que ya miramos y con las que vamos a abordar el próximo martes. Dice, el saber obliga. En la filosofía se dice el saber obliga. Es igual que lo que dice en la Biblia, que el que tiene más, más se le dará, y el que tiene menos, lo poco que tiene se le quitará. Pero también tenemos que saber que el tener, como decía el hermano Leonel, el tener riqueza, el tener inteligencia, que es otra riqueza, el tener habilidades, facultades, también obliga. Todo lo que nosotros tengamos a bien, más desarrollado que otro, es un mérito ganado, pero también es un mérito que lo tenemos en la medida y lo perfeccionamos en la medida que compartimos esas facultades con nuestros semejantes. A eso se refiere. El tener obliga y el saber también. Ahora, en ese aspecto de la ley de la libertad, hay algo muy importante que tiene que ver con la libertad del pensamiento. Nada más y propicio para hablar aquí a través de esta Radio El Pensamiento, algo sobre un aspecto muy importante de la libertad, como es la libertad del pensamiento. Lo vamos a abordar ahí y podemos ver qué importante es conocer la ley para entender cuál es nuestro rol en la sociedad, a la luz de estas leyes. Porque una cosa es la libertad, bien sabemos, y otra cosa es el libertinaje. Una cosa es tener una equidad, ¿verdad?, un derecho, y otra cosa es abusar de él. Entonces queremos nosotros aportar a esto, desde el aspecto espiritual, estos aspectos, porque es importante conocer el origen, conocer otras interpretaciones de estos aspectos que muchas veces nos enfrentan innecesariamente, ¿verdad? Entonces vamos a cerrar ya con la oración de cierre, que la va a llevar el hermano. El hermano Modesto. El hermano Modesto, pues, gracias. Que tiene bastante... Bien, en esta mañana, Padre Eterno, te damos gracias por la oportunidad que nos diste, principalmente de este día. Nos diste el soplo de vida un día más, nos diste esta vida que tan preciada, que nosotros pues, la tenemos que administrar muy bien. Te agradecemos por todo lo que tú nos das y lo que estás para darnos.
Te pedimos de todo corazón que este programa llegue a muchas personas y que muchas personas vayan aprendiendo y vayan entendiendo el objetivo de este programa, La Voz Espírita. Te pedimos de todo corazón que protejas a nuestra familia, a nuestros amigos, a todo el mundo. Padre eterno, manifiéstate en nosotros y danos sabiduría, danos inteligencia para que este programa sea todo un éxito. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te lo pedimos en el sagrado nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Así sea. La Voz Espírita de Nicaragua, a través de Radio El Pensamiento, en los 880 en AM. La Voz Espírita de Nicaragua. Con el propósito de divulgar las enseñanzas de los espíritus de verdad, enviado por nuestro Señor y Maestro Jesús de Nazaret. Unas nuevas y complementarias revelaciones, por los espíritus, de parte de Dios, a la humanidad entera, con el valioso propósito, único, de guiar, corregir y aclarar las dudas, de los misterios después de la muerte, que el hombre no ha podido resolver. Misterios que son revelados en los 5 libros, codificados por el profesor Allan Kardec. Libro de los Espíritus, Libro de los Medios, Libro del Evangelio según los Espíritus, Libro del Cielo y el Infierno y el libro, la Génesis. Los espíritus son ángeles que han hablado para dar luz donde antes había oscuridad. Al fin el velo es quitado, con estas revelaciones, de los espíritus superiores, verdaderos, enviados de Dios de la nueva era. La Voz Espírita de Nicaragua. Hermanos de Nicaragua y el mundo, gracias por la atención prestada.